your Bible in the book of Acts, capítulo 1. verse 1. El libro de los Hechos, muchas Biblias dicen Hechos de los Apóstoles. The book of Acts, many people say the Acts of the Apostles. En él encontramos la historia de la iglesia primitiva. In him we find the history of the primitive church. Pero también podemos llamarlo, o llamarlo mejor aún, Or we can also, or better call it, Hechos del Espíritu Santo. Acts of the Holy Spirit. Porque en todo el libro de los Because Hechos in the whole book of Acts, vemos a la persona del Espíritu Santo we can see the person of the Holy Spirit obrando en la iglesia, working in the church, cuidando la iglesia, taking care of the church, trabajando en la iglesia working in the church, y con la iglesia and with the church, y llevando a la iglesia a crecer and taking the church to y a grow multiplicarse and to multiply, y llevando a la iglesia a vivir en bendición. and taking the church to live in blessing. Y entonces es importante que nosotros, cuando las cosas están mal o van mal, So it's important for us when the things are going wrong, bad, nosotros vayamos al manual for us to go to our manual y nosotros podamos darnos cuenta en qué estamos fallando and for us to be able to know what we're doing wrong, o en qué podemos mejorar. on what we can improve. Y siempre la palabra de Dios And always the Word of God y el Espíritu Santo and the Holy Spirit. nos van a llevar de gloria en gloria. They're gonna take us from Y de glory poder to en glory poder. and from power to power. Amén. Amen. Así es que ahí en el libro de los Hechos, So right there in the book of Acts, en el capítulo 1, on chapter 1, nosotros encontramos la promesa del Espíritu we Santo. can find the promise of the Holy Spirit. En el versículo 8 dice así: On verse 8 says like this: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, and you will be my witnesses, telling on the temples on Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Judea, and the ends of the earth. Y es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. And that's what we know as the Great Commission. Y en el capítulo 2 And on chapter 2, está bien, encontramos el derramamiento del Espíritu we Santo. can find the pouring of the Holy Spirit. Dice en el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. And suddenly there was a sound from the heavens like strong, there was roaring. El cual llenó toda la casa, dice, donde estaban ellos sentados, And it filled the house where they were sitting. y se le repartieron lenguas, dice, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, And then it was appearing tongues that were like they were from fire, asentándose sobre cada uno de ellos. coming over each and every one of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And every person there was filled with the Holy Spirit. Y ahí en el capítulo 2 And right there in chapter 2 es la introducción de la iglesia is the introduction of the a lo church sobrenatural. to the overnatural. Los discípulos habían aprendido de Jesús. The disciples have learned from Jesus. Habían recibido todas las enseñanzas que necesitaban. They have received all the teachings that they needed. Habían estado cerca de Jesús They were close to Jesus cuando Él hacía milagros. when he was doing miracles. Pero Jesús le dijo: no se vayan But Jesus said, don't go away hasta que haya venido esta promesa. until this promise has Cuando el come. Espíritu Santo se derrama sobre la When iglesia the Holy Spirit pours over the y church todos son llenos del Espíritu and Santo, everyone is filled with the Holy diga Spirit. conmigo, llenos del Espíritu Say it with Santo. me, filled with the Holy Spirit. Entonces comienzan las cosas sobrenaturales en la iglesia. So the overnatural things start happening Y on la the iglesia church. comienza a ser usada de una manera And the sobrenatural. church starts being used in an overnatural way. Ya no era la capacidad de los discípulos, It wasn't the capacity of the disciples no more. no era la fuerza de ellos, It wasn't their strength, sino era el poder del Espíritu Santo but it was sobre the power ellos. of the Holy Spirit over them. En ese mismo momento In Pedro that se same pone de moment, pie Peter stands up y comienza a hablar al pueblo and he starts speaking to the people y da un discurso and he gives a speech y presenta a Jesucristo and he presents Jesus Christ como Señor y Salvador. as Savior and Lord. Y dice en el verso 41 And verse 41 says que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados that all of those who received the word were y se añadieron baptized, aquel día como 3,000 personas and that they were like 3,000 people were en una added sola in predicación. one
in one single speech, 3,000 personas se bautizaron 3,000 people were baptized en ese mismo momento. in that same moment. Yo creo que a los apóstoles se les andaba rompiendo la espalda I think that disciples, their backs were getting broken de tantas personas que bautizaron. because of so many people that got baptized. Pero no eran ellos, But it wasn't them. era el poder del Espíritu It was the Santo power of the Holy Spirit trayendo salvación sobre bringing la tierra salvation over the land y usando and a los using discípulos. the disciples. Y dice en el verso 42 que perseveraban en la enseñanza de And los it says in apóstoles, verse 42 that they persevere en in la the teaching of the comunión los apostles, unos con los on otros, the communion with one another, en el partimiento del pan on the sharing of the bread, y en las oraciones. and on their prayers. Diga conmigo, la oración es Say importante. it with me, prayer is important. Y dice que todos, perseveraban unánimes cada día en el templo, And they say everybody will persevere every day in the temple, partiendo el pan en las casas breaking the bread on the houses, y comían juntos con alegría. eat together with joy. Diga conmigo fuerte, alegría. Say it loud with me. Dígalo joy, otra vez, alegría. Joy. Dígalo con la voz más fuerte que tenga, Say it with alegría. the voice louder that you have. Joy. Dice, y con sencillez de corazón. And with humbleness on their hearts. Y todos alababan al Señor. And they will all worship the Lord. Y el Señor añadía cada día a la And the iglesia Lord will add every day to the church los que habrían de ser salvos. those who have to be saved. El Espíritu Santo obrando de una manera the Holy Spirit sobrenatural. working in an overnatural way. En esa vida de comunión de In la the life of iglesia. communion of the church. Y en esa sencillez de corazón. And in the humbleness of their Y hearts. en la alegría And in the joy que ellos vivían where they were living. siguiendo a Cristo, Following Christ. caminando con Cristo. Walking with Christ. En el capítulo 3, On chapter 3, nosotros encontramos el primer milagro we can find the first miracle manifestado a través de los apóstoles. manifested through the apostles. En el templo llamado La Hermosa, On the temple called the Beautiful. un hombre cojo de nacimiento A man that was crippled from birth. pedía limosna todos los días frente a la puerta. He was asking money every day at the door. Y dice que a la hora de la oración, And it says that at the time of the prayer, Pedro y Juan subieron juntos Peter and John were walking together. y ahí estaba este hombre enfermo, cojo. And there was this man crippled. Y él pedía todos los días limosna. And every day he will ask for Y money. cuando vio a Pedro y Juan, And when he saw Peter and John, se les quedó atentos mirando, he was looking at them straight at them, esperando recibir algo de ellos, waiting to receive something que from le diera them, una limosna, for them to give him money. un par de monedas. Couple of coins. Pero en el versículo 6 Pedro le dijo, no tengo plata ni tengo oro, But in verse 6, Peter said, I have no gold or coins, pero lo que tengo te lo doy. but what I have I'll give you. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, And in the name of Jesus Christ Levántate of Nazareth, get up y anda. and walked. Y tomándole por la mano derecha le levantaron And taking him by his right y al hand, momento they se le put him up. afirmaron los pies y los And at tobillos. the moment his legs Y este and hombre his fue ankles were sanado firm. completamente And this man was healed completely delante de todos. before everybody. Pero quiero que notes algo, But I want you to notice something. que ellos subieron a la oración, But they were going through the prayer. pero cuando les pidieron dinero para dar una limosna But when they asked them for money to para give them este enfermo, to this for this sick dijo, no man, tengo dinero, he said, I don't have money. no tengo oro, I don't have gold. no tengo I plata, don't have silver. no tengo nada que darte. I have nothing to give you. Entonces los discípulos, So the disciples, había tres cosas que tenían. there were three things that they had. Eran llenos del Espíritu They Santo, were filled with the Holy Spirit. tenían fe They had faith. y tenían una misión que cumplir, And they have a mission to be accomplished. pero no tenían dinero, But they didn't have money. ni siquiera para dar una pequeña moneda Not even to give a little coin para un hombre que lo for a necesitaba. man that was needing. Pero on ellos the need. sabían que tenían algo mucho más grande y poderoso, But they knew they had something even bigger and more que era la powerful, llenura del Espíritu which it was Santo. the fulfillment of the Holy Y Spirit. ese hombre fue sanado en presencia de todo And el that man pueblo. was healed in the presence of the whole people. Y por esa sanidad, And by that healing, Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Peter and John are taken before the judges. Y en el capítulo 4 comienza la presión sobre la And iglesia. in chapter 4, the pressure starts for the church. Porque tienes que saber que mientras que la iglesia está dormida, Because you have to know while the church is está sleeping, adormecida and they are under sleep, y no predica el and they evangelio, don't preach the gospel, no sana a los they don't enfermos heal the sick,
y no está en la oración and they're not on prayer, y no hacen lo que tienen que and they hacer, don't do what they have to do, nada sucede. nothing happens. Todos están bien. Everyone's okay. No hay There's persecución, no persecution. no hay presión. There's no pressure. El diablo le gusta ese tipo de The creyentes. devil likes that kind of believers. Al diablo le gusta ese tipo de The iglesias. devil likes those kind of churches. Iglesias que están acomodadas Churches that are being accommodated y que no caminan y que no viven en and they fe. don't walk or live on faith. Pero la iglesia del libro de los Hechos But the church from the book of Acts, era una iglesia llena del Espíritu it was a Santo. church filled of the Holy Y era una Spirit. iglesia que se mantenía predicando And la it was a palabra church that were preaching the gospel y ganando discípulos para and saving Jesucristo. disciples for Jesus Christ. Y entonces comienza la So persecución the persecution starts. y comienza la presión sobre la iglesia. And the pressure starts over the church. Y dice la escritura en el versículo 26 del capítulo 4 And the scripture says on chapter 6, verse 24, que los discípulos that the disciples, piden confianza y valor they ask for al trust Señor, and a Dios, value for God por la presión que estaban by pasando, the pressure that they were having. para que Dios les diera más valor So God can give them y more que les diera value palabras para hablar el and Evangelio. for them to give them more words to speak the Versículo gospel. 26 le dice, Verse Señor, 26 mira las amenazas says, Lord, see y concede a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra, con valor. and give to your servants courage for them to speak the word. Mientras que extiendes la mano para que se hagan sanidades y señales Before you extend your hand to be healing and miracles. y milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. And miracles by the name of your holy Son, Jesus Christ. Cuando los discípulos terminaron de orar, When the disciples finished praying, todo aquel lugar comenzó a sacudirse, the whole place started shaking, donde ellos estaban reunidos, where they were united. y comenzó a temblar ese lugar. And that place started to shake. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu And it Santo says that everybody was filled with the y Holy hablaban con Spirit. denuedo, And they were speaking with hablaban con strength. valor, con valentía, They were speaking with strength. la palabra de Dios, The word of God. donde quiera que ellos estaban. Where everywhere they go, Ellos estaban pasando por problemas y persecución, they were going for troubles and persecution. pero no oraron para que Dios les quitara esa But they presión, didn't pray for God to take the pressure ni away para from que, them, ni para que esa persecución parara. or for the persecution to stop. Como muchas de las veces pasamos un poco de presión, Like sometimes we pass with a little bit of algunas oppression. situaciones en la familia, Some situations in our families, algunas situaciones en el matrimonio, some situations in our o en la marriages, economía. or in our economy, o el doctor te dio un or diagnóstico the doctor gives you a diagnosis. y entonces viene el desánimo So the discourage comes to you, y esa alegría y ese gozo and that joy and that rejoice que había en la iglesia al principio that was on the church at the beginning, no se había apagado en ellos. it wasn't turned off on them. El problema para nosotros hoy en la The iglesia trouble for us today in the church es que la iglesia vive en una doctrina muy materialista, is that the church lives in a doctrine very material, donde creemos que la fe y seguir a Jesucristo where we believe that our faith and following Christ, todo se basa en el materialismo y en la prosperidad. everything based on the prosperity and material. Y si bien Dios es un Dios de prosperidad, And yes, God is a God of prosperity. la fe no se basa en eso. Our faith is not based on La that. Biblia dice que el fin de la fe The Bible says that the end of our faith es la salvación. is our salvation. Y esta iglesia lo sabía. And this church knew it. Y ellos no oraron para que Dios les quitara los problemas. And they didn't pray for God to take their troubles Escuche away. esto, por favor. And listen to this, Oraron please. para que les diera de nuevo valor, They pray for them to have more valentía, strength, more strength, para que les quitara el temor que estaban so sintiendo, they can take the fear away that they were porque feeling. estaban siendo amenazados y perseguidos. Because they were persecuted. Pero ellos no dijeron, ay Señor, quítanos esta persecución. And they didn't say, God, take this persecution away Ya from no us. voy a predicar, I'm not going to preach anymore. ya no voy a ir a la iglesia, I'm not going to go to church anymore. porque las cosas están muy Because difíciles, things are getting very porque hay difficult. muchos problemas. Because there's a lot of trouble. No. Ellos oraron y decían, Señor, They pray and they said, Lord, llénanos de valor para hablar fill tu palabra. us with strength so Y we can speak entonces the todo gospel. aquel lugar se sacude. So the whole place gets Viene un shaken. gran temblor en aquel lugar. A strong earthquake comes No to era the algo place. natural. It wasn't something natural. Era algo espiritual que estaba pasando en la
ciudad. It was something spiritual that was happening Y in the dice que city. todos fueron llenos del Espíritu And it says Santo. that everyone was filled Y with the Holy entonces Spirit. comenzaron a hablar con denuedo So they started speaking y with predicaban el Evangelio. strength, and they would preach the Y entonces gospel. muchos recibían So a salvación lot received y salvation, muchos recibían milagros. and a lot received miracles. Aún en medio de la Even in persecución, the midst of la persecution, iglesia crecía y se multiplicaba. church was growing and multiplying. En el versículo 34 On verse 34, dice que no había ningún necesitado entre it ellos, says there was no one on need, porque todos los que poseían heredades, because all of those that had land dice, o casas, las vendían y la traían or houses, they will bring in, para they que will no sell les and bring faltara it. nada a So los they have necesitados. need of anything, those Quiero who que need me it. vayas siguiendo en esto. I want you to be following me on this. Capítulo 2, la Chapter iglesia 2. estaba pobre y no tenía nada. The church was poor and they didn't have anything, Pero ellos estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. but they were doing what God told them to do. Estaban predicando, They were preaching, estaban sanando, they were healing, estaban liberando. they were making people La free. iglesia estaba creciendo Church was growing, y dice que ahora and it says that now no había there necesidades en la was iglesia. no need on the church. Las necesidades estaban siendo suplidas The y needs were being cubiertas. supplied and covered. ¿Por quién? By who? Por Dios. By God. Porque tienes que saber que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, Because you need to do that when we do what God tells Dios us se to do. encarga de nuestras God necesidades. takes care of our needs. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told the disciples, los que no creen en Dios, those who don't believe on God, buscan estas cosas. they look for these things. Buscan la comida, They look for the food. buscan el They vestido, look for the dress. buscan el alimento, They look for the food porque no conocen a Dios. because they don't know God. Pero dice, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas But cosas. God says that He knows that we have need of these Dice, things. así que buscar primeramente, diga conmigo fuerte, primeramente, So it says, seek first el reino de the Dios kingdom of God y su and justicia, His justice, y todas estas and cosas all of these os things serán will añadidas. be added. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos When we dice, do what God tells us to Dios do, suple el alimento, God supplies the food, Dios suple la casa, God supplies the Dios house, suple el vestido, God supplies the dress, y no hay necesidad and there is no need porque Dios suple toda because necesidad God supplies all the needs conforme a according su riqueza to en His gloria, richness and glory. dice Filipenses capítulo It says 4. Philippians chapter 4. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos Because dice, when we do what God tells no us hay to do, necesidades en there la is no iglesia. need on church. ¿Cuántos dan gloria a Dios How por many esto? give glory to God? Capítulo 5, Chapter 5, había muchas sanidades, muchas señales y milagros there were a lot of healings and miracles por manos de los by the apóstoles. hands of the apostles. Versículo 14 del capítulo 5 Verse 14 from chapter 5. dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. It says, those who believe on the Lord will Gran número de hombres como de mujeres, add a great number of men and women, tanto que sacaban a los enfermos a las calles so much that they will take the sick out to the streets y los ponían en camas y lechos and they will put them on beds. para que al pasar Pedro, So when Peter will pass a lo by, menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. at least his shadow will go on some of them. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, And even from the outside cities, trayendo from Jerusalem, enfermos, they will bring the sick, trayendo atormentados de espíritus bring inmundos, tormented from the spirits, y todos, diga conmigo, todos. and all of them say it with eran all of them sanados. were healed. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia estaba haciendo Because the church was lo que doing Jesús les dijo que hicieran. what Jesus told Ponga them to do. atención en Pay esto. attention in these. Cuando ellos en medio de la In persecución, the midst of the en persecution, medio de las in necesidades the que midst ellos of the needs tenían, that they were having, de las dificultades the que estaban difficulties they were pasando going through en la casa, on their house, en la economía, in their economy, ellos no dejaban de hacer lo que Jesús les they dijo. didn't stop doing what Jesus Y told dice them la to do. escritura And the scripture que says crecía el número, that the number was de los growing creyentes, of the believers. pero no solamente eso. But not only that, Había algo que las autoridades there was something that the que authorities se oponían al that were evangelio opposed to the y a la gospel predicación de and to the preaching Jesucristo, of Jesus Christ, hay algo que no
sabían. There's something that they Lo didn't que know. Jesús les dijo a sus What Jesus discípulos: told his disciples. cosas mayores harán ustedes en mi Major nombre. things you will do on my Lo name. que estaba pasando en esos What was momentos happening in those moments. era que la unción sobre la iglesia it was estaba that the creciendo anointing over the church was en growing dimensiones que no se habían on visto dimensions that antes, they weren't seen before. porque Jesús sanaba a los Because enfermos, Jesus was healing Jesús the sick. liberaba a los Jesus will enfermos, heal the pero the sick. ahora era tanta la unción But que it was estaba the creciendo en la anointing was so iglesia much that was growing on the y church. que estaba creciendo en los And it was growing on the discípulos, disciples. que dice que la unción que estaba sobre Pedro That it says the anointing that was on los Peter, sacaban a los they will enfermos take out the sick. para que cuando la sombra de Pedro pasara So that when the shadow of Peter will y go tocaba by, su sombra a los enfermos, and his shadow will los touch the enfermos sick, eran the sick sanados, will be healed. los que tenían demonios eran Those liberados. who had demons will be Y free. entonces esas noticias corrieron por todos So lados. those news run everywhere. Y dice que traían de las ciudades So vecinas, they started saying that traían from the outside enfermos, cities will bring sick traían people. endemoniados, They will bring demons out locos, people, paralíticos. crazy, crippled. Y dice que todos eran And it says sanados that everybody was porque healed la unción estaba because the creciendo anointing was growing y el mover del and Espíritu the movement Santo of the Holy Spirit estaba derramándose sobre la it was tierra pouring over the land, y muchos recibían and many will salvación. receive salvation. Diga conmigo, un avivamiento. Say it with me, a revival. Pero entre más la unción crecía en la But iglesia, when the anointing was growing más more la in church, persecución crecía the para la persecution iglesia. was growing even more for De tal the manera church. que Pedro y Juan And the same way that Peter entonces and son John, perseguidos they are persecuted, y entonces perseguían ya a los creyentes para matarlos. and they were also persecuting the Pero en el believers to capítulo kill them. 6 vemos que algo pasa. On chapter 6 we see that something En el happened. capítulo 6 vemos On una chapter iglesia 6, completamente We diferente. see a total changed church. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. La iglesia estaba pobre The church was y no poor, tenía ni una moneda, and they didn't even have a coin, pero estaba cumpliendo con la misión. where they were accomplishing the Hechos mission. capítulo 4, Chapter 4, ya las necesidades estaban suplidas. the needs were already covered. Diga conmigo, las necesidades Say it estaban with me, the suplidas. needs were already supplied. Pero Hechos capítulo 6 But Acts chapter 6, vino una provisión sobrenatural sobre la an iglesia. overnatural provision came Quiero over decirte the que church. era la misma And I iglesia. want to tell you, it was the same Eran los church. mismos They were the apóstoles. same apostles. Eran los mismos It was the discípulos. same disciples. Los mismos que estaban the same predicando. that they were preaching. Los mismos que estaban the same sanando. ones that they were healing. Pero ahora en el capítulo But now in 6 chapter 6, vemos una iglesia we see a enriquecida church that was rich de tal manera que tienen que orar y elegir in such way that they had to do pray and select a 7 hombres llenos de fe 7 men full of the Holy y Spirit llenos del Espíritu Santo. and full of faith. Póngame atención en esto. Pay attention in these. Solamente para administrar las Only to riquezas administrate the richness. y 7 personas 7 people trabajando tiempo completo working full time para dar el alimento a los que no to give tenían, the food for those who didn't para have darle a any, las viudas, to give to the widows, para darle a los to necesitados, give to the need, para darle a los que to tenían give the ones necesidad de that had alimento, needs of food. ya no solamente a la Not iglesia, only to the church, sino a todo el pueblo que lo but the estaba whole people that necesitando. were needed. Quiere decir que la bendición ya no solamente era sobre los So it means discípulos, that the blessing wasn't only for y the sobre los disciples apóstoles, and so on over the sino disciples, que ahora la iglesia but estaba now the whole church enriquecida was being reached de tal manera que la iglesia in such way that the church estaba bendiciendo a la was ciudad, blessing the city, estaba bendiciendo a los was blessing necesitados, the ones in need, no a la iglesia, not the church, no a los creyentes, not the believers, a los que no for creían, those that didn't pero believe. tenían hambre, but they were, tenían hungry, necesidad, they had y la need, iglesia no paraba, and the church didn't porque el stop, Señor because the derrama Lord bendición was pouring cuando la blessing, iglesia when the trabaja, church works, cuando la iglesia gana when the almas, church wins cuando la souls, iglesia sana when enfermos, the church cuando la heals iglesia está haciendo que el evangelio avance. when the church is doing the gospel La to be provisión advanced, de the Dios. provision of God. Diga fuerte conmigo, Say it loud. provisión. Provision. No. No. Yo solo grito más que ustedes, todos ustedes juntos. Diga fuerte, Say it provisión. louder. Provision. Dígalo fuerte, Say it provisión. louder. Provision. Provisión quiere decir en Provision means pro
de la visión. in pro of the vision. Cuando la iglesia está When caminando the church is walking en el llamado que Jesús nos on the dio, calling that God gave en la us, misión que Él nos and dio, the mission that He gave de us, llevar el evangelio a for toda us to nación take the gospel in all y a toda nations, criatura on all creatures, y hacer discípulos and make disciples en el poder del Espíritu in the power of the Santo Holy y Spirit, sanándolos and healing them, las riquezas de the Dios, richness of God, las riquezas que Dios ha and the atesorado richness that God has vienen kept sobre la come iglesia. over the church. En otras palabras, In another words, cuando la iglesia no when trabaja, the church doesn't work, cuando la iglesia no gana, when the church don't la win, iglesia es pobre. the church is La poor. iglesia tiene necesidad. The church has need. Por eso yo me jalo, estoy quedando cada día más pelón, That's why every day I'm getting more bold, porque me arranco los pelos de la cabeza. because I take my hairs out of my head. Cuando veo a los cristianos When I see the Christians formados en el welfare, making line on welfare, formados en lugares donde les dan alimento, making line where they give food for donde free, les dan una sopa, where they give you a soup, donde les dan un queso where they give you a piece y un of litro cheese de leche and a little milk, para poder vivir. so they can live. ¿Cómo es así? How can that be? ¿Por qué están viviendo en esa Why are you limitación? living in Hay that una limitation? razón. There's one reason. Y la razón And the es reason is porque no estamos haciendo because we are not lo doing que Dios nos dice. what God Pero, is telling us. pero cuando nosotros nos ponemos But when y we hacemos lo que Dios nos está do what God is diciendo, telling us to do, la provisión de Dios viene the sobre la provision comes iglesia over the church, para bendecir al so we can necesitado, bless the need, para dar al que lo to necesita. give the one that Porque needs it. llevar el evangelio Because taking the gospel cuesta y cuesta mucho. costs, and it costs a lot. Pero es Dios el que suple toda But it's God the necesidad. one that supplies Dale un all the fuerte need. aplauso al Give Señor. a big applause to the Lord. En el capítulo 7 la persecución On chapter arrecia 7, the persecution gets even harder, y en gran manera. and in a big way. Y toman a un hombre llamado Esteban, And it takes in a man named Esteban, uno de esos hombres que eligieron para repartir la comida. one of the men that they chose to give the food away. Quiero hacerte notar que no era un apóstol, I want you to know that he wasn't no an era un apostle. profeta, He wasn't a prophet. no era un pastor, He wasn't a pastor. no era un gran He evangelista. wasn't a great evangelist. Era aquel que habían escogido He was one of the ones that they chose para que sirviera las mesas so a he las can viudas. serve the tables. Era aquel que se paraba en la puerta He was the one that was standing y at the doors recibía a and la gente en las receiving reuniones. the people in the reunions. Pero había algo que tenía este hombre, But there was something that he que era had. lleno del Espíritu He was full Santo of the Holy Spirit, y era lleno de fe. and he was full of faith. Y entonces lo toman preso So they take him as y lo llevan ante el captive, concilio. and they take him before the Y él council, comienza a hablar and he starts speaking y a defender el and to Evangelio defend the gospel de una manera in tan, such way, con tanta sabiduría with so much wisdom y con tanta and revelación with so much revelation. que nadie podía enfrentarle Nobody can o go nadie against podía him, desmentir lo que and estaba nobody hablando. can say that was the lie he was Y en el saying. versículo On 17, verse 17, esto es una palabra que Dios me dio para ti, iglesia en this is the Sacramento. word that God gave me for you, Esteban church le of dice Sacramento. al pueblo, Stephen says to the people, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa but when the time was getting closer of the promise que Dios había jurado a Abraham, that God has gave el to pueblo Abraham, creció y se multiplicó en the people Egipto, grew and multiplied in Egypt hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a until José. another king raised that didn't know Joseph. Este rey, usando de astucia con el pueblo, This king being used with justice on the people, maltrató a nuestros padres. Ponga atención en mistreated esto. our parents, Ponga atención, a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos. so they can expose his children to the death, Dice, para que no se propagasen más. so they will not get multiplied even more. Esteban le dice al pueblo, estamos viviendo en tiempos determinantes. Stephen says to the people, we are living in Porque lo mismo bad que times, Dios profetizó. because the same thing that God prophesied. Y cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto por 400 And when the años, people was enslaved by 400 years, usted piensa que en 400 años el pueblo creció you think that in 400 y years se the multiplicó people grew and they y multiplied se hizo poderoso. and they grew powerful. No fue así. It wasn't like that. Ellos estuvieron 400 años They were 400 years y era un pequeño pueblo and it was viviendo a en small Gosén. town
en Egipto. living in Egypt. Pero cuando el tiempo se estaba acercando, But when diga time conmigo was el getting tiempo. closer, say it with me, the time. Quiero decirle que el tiempo de Dios ha I llegado wanna para tell esta you that the nación. time of God has Y hay come to this muchas nation. señales que And estamos there's a lot viendo of signs that we're seeing que el Señor nos dio y nos dejó en su that the palabra. Lord gave us and put in Y His los word, tiempos se están and cumpliendo. the times are being Y accomplished. Esteban dijo And Stephen que el said pueblo creció y se multiplicó that the tanto people grew and multiplied so que much Faraón tuvo miedo that Pharaoh was afraid. y entonces trajo una opresión sobre So he el bring pueblo, an oppression over the people, de tal manera que la presión era tanta on such way that the oppression was so much para que entregaran a sus hijos para la for muerte. them to give their children for Hoy to death. estamos viviendo tiempos completamente diabólicos, Today we're living times completely donde hay un diabolical. ataque contra los niños y Where contra there's los jóvenes en esta An nación attack against kids and y en el youth in mundo this nation entero. and in the whole world. Y yo no sé si usted está al tanto, I don't know if you are pero on en top of California it, se aprobó una ley but in California they approve a que law ahora en las escuelas that now on schools puede haber iglesias there can be churches, satánicas. satanic Ahora churches. los jóvenes de la primaria, Now, yeah, the youth from elementary, de la secundaria, from middle school, school y de la high school, and high school, ahora pueden tener y tienen ya. now they can have and already Iglesias have satánicas. satanic churches. Y entonces ve a los niños So now you see the little de kids 7, 8 from años 7, 8 years old, vestidos de negro, dressed in black, con sus veladoras with their candles, y con sus símbolos en el piso, and with the symbols on aprendiendo the a floor, adorar a Satanás, learning to worship the devil, aprendiendo a rendir culto al diablo. to give honor to the Y eso devil. está en todas las And escuelas. that's in all the Y es algo que schools. está creciendo. And it's something that is Y es growing. algo que se está And multiplicando. it's something and it's Y ese es el tiempo And this is the que time Esteban estaba that hablando. Stephen was speaking. Porque digo yo, ¿dónde están los padres? Because I said, where are the parents? ¿Dónde está la generación Where's their que en generation? los años 60 y 70 that en esta on the nación 60s and 70s from se this levantaron en un gran nation, grew avivamiento? up in such Donde el revival, avivamiento fue a muchas where the naciones revival went to so many y donde el nations, evangelio fue predicado en todos and los the gospel continentes was de la preached in tierra the all continents from earth, por los evangelistas que salían de esta about the nación. evangelists that came out of Pero this ahora nation. los hijos están siendo But now the atacados. sons are being attacked. Ahora los jóvenes están siendo Now atacados the youth are being attacked con tanta with so perversión. much Y no lo voy a perversion. no voy a nombrar qué tipo de And I'm not perversión, gonna name what kind of porque lo perversion, sabe usted muy bien. because you know it Todo lo right. que los jóvenes están All viviendo the en youth este that are tiempo. living in this time. Pero quiero decirle una But I cosa, want to tell you que one los thing, tiempos se están that the cumpliendo. times are being Y accomplished. y hay un tiempo donde la iglesia empezará a crecer y a And there's a time where multiplicarse the church is gonna grandemente, start to multiply and porque grow, el tiempo de Dios ha because the llegado time of God has come. y el tiempo de Dios está And aquí. the Dele time un of God fuerte is aplauso here. al Señor. Give a big applause to the Lord. Esteban es muerto Stephen is dead delante de todo el pueblo y es apedreado. before everybody, and he's been stoned. Y en el capítulo 8, And in chapter 8, ahí síganme en el capítulo 8, follow me in chapter 8. dice la palabra que Saulo consentía en la muerte de Esteban. The scripture says that Saul will agree on the death of Stephen. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia And que in- estaba en And in Jerusalén. that moment, a great persecution started for the church that was in Jerusalem. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá And everybody got spread on the lands of Judea, y de Samaria, on Samaria, excepto los apóstoles. except the apostles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. The apostles stay in Pero diga Jerusalem. conmigo toda la iglesia. But say it with me, the No, whole dígalo church. fuerte, toda la Say it iglesia louder, the whole church fue esparcida. was expanded. Tuvieron que salir huyendo They had to go out running porque literalmente los estaban because matando. literally they were killing them. Versículo 3 dice que Verse Saulo asolaba la iglesia, That Saul will perseguía la iglesia. follow the church, Dice, y entraba casa por casa and he will go from house to house. y arrestaba a hombres y a And he mujeres will arrest men and women, y los entregaba en la and he cárcel. will take them to jail. Versículo 4 Verse dice algo 4, muy It importante. says something very important. Pero los que fueron But esparcidos, those that would take out, los que salieron de Jerusalén, that those that were out of iban por Jerusalem, todas partes anunciando el they were going evangelio. everywhere preaching the gospel. Quiero que ponga mucha atención en I esto. want you to pay attention in Y esta this. palabra Dios me la dio
en las mañanas de oración. And God gave me this word during the prayer in the morning. La iglesia estaba en una gran The persecución church was in great y persecution. literalmente los estaban matando. Literally, they were killing them. Y todos tienen que salir And everybody had y to salen leave. huyendo. And they leave running. Toda esta gente perdió su casa, All of these people who lose their houses, perdió su familia. lost their families. Tuvieron que separarse de sus They familias. had to stay away from their families. Perdieron sus trabajos, They lost their jobs. perdieron sus They negocios, lost their businesses. perdieron su heredad, su herencia. They lost their heritage. Lo dejaron todo They atrás leave everything behind. y lo perdieron todo. And they lose everything. Pero ¿sabe qué no perdieron? But you know something that they No didn't perdieron lost? el gozo en su They didn't corazón. lost the joy in their hearts. Porque el mismo gozo que ellos tenían Because the same joy that they en el had capítulo 2, on chapter 2, donde había alegría en su where they was corazón rejoiced in their hearts, y había sencillez de and there was corazón, humbleness in their hearts, ese mismo gozo estaba that en su same corazón. rejoice was in their hearts. Y aunque lo habían perdido And todo even though they had lost y no everything, tenía nada and they had y nothing, se fueron con las manos solamente en la bolsa, and they walk away with their ellos hands in iban their pockets, predicando, they pero were preaching. dice una palabra que es muy But it says importante. a word that is very Pero. important. But Casi siempre los peros also, sometimes the buts are son malos, ¿no? very Pero este bad. pero But this bad marca una diferencia, marks a difference. porque ellos lo habían perdido todo. Because they had lost Pero everything. But Donde ellos iban, where they were going, iban predicando el they were evangelio, preaching the gospel. iban hablando de They were Jesucristo, speaking about Jesus. porque no habían perdido el gozo. Because they didn't lost El their problema joy. de la iglesia moderna, The trouble of the modern en el church, materialismo que on the vivimos, materialistic way that we live, vive sin gozo, they live without joy. porque viven afanados por el trabajo, Because they live worried about their jobs, porque viven afanados They por live las worried cosas de la vida. for the things of their lives. Y si hay algún problema, And if there's a trouble, me peleé con mi esposo, I got in a fight with my me peleé con husband. mi esposa. I got in a fight with my Ay, wife. me quiero morir, Oh, I want to die. no sé qué voy a I don't know hacer, what I'm going to do. ya no tengo ganas de I vivir, don't want to live anymore. he perdido toda I have esperanza, lost all hope. he perdido el gozo, I have lost my joy. no sé qué hacer con mi I vida. don't know what to do with my Pero life. ¿cuál es el problema? But what's the trouble? El problema no es el The Espíritu trouble is not Santo. the Holy Spirit. El problema es que la iglesia The moderna trouble is that the modern church, se ha encerrado en su propia vida it has closed in their own y no lives en la vida de Cristo. and not in the life of Christ. Vive solamente pensando en You sí live mismo. only live, thinking on Vivo themselves, pensando en mí and I live y no en thinking el about me, llamado que tengo. and not in the calling that I have. Jesús le dijo a los discípulos Jesus una says to the parábola. disciples a parable, La parábola de los the talentos. parable of talents. Un hombre muy rico A very rich man se fue muy lejos went away, y llamó a sus siervos. and he called his servants, Y entonces les entregó a cada uno and he gave conforme a to su each and every capacidad. one of them according to their Les capacity. entregó talentos. He gave them talents. A uno le dio 5, To one he gave them 5, 4, 3, 4, 3, 2, 2, un talento, 1 talent, de acuerdo a su capacidad. according to their capacity. Y entonces este hombre se fue. So this man left, Después de mucho tiempo regresó. and from a long time he came back, Llamó a los discípulos para hacer and he called cuentas. his disciples to make Llamando al counts. que había recibido 5 I'm calling the talentos. one who received 5 talents. Le dijo, Señor, 5 talentos me He said, entregaste. Lord, you have given me 5 Le dijo, talents. aquí están los que me entregaste Here's the one that you gave me, y he ganado. and I have one. Diga conmigo fuerte, he Say ganado. with me, I have one. No, tiene que No. despertar en esta You have noche, to wake sacúdase up la tonight. depresión. Shake off Diga the conmigo, depression. he ganado. Say with me, I have one. Dígalo fuerte, he I ganado. have one. Otros 5 Another talentos. Y el Señor le dice, And the buen Lord says, siervo good y fiel. and faithful servant. En lo poco has sido fiel, On the little you have been en lo faithful, mucho te I pondré. have put you in much. Pon atención, Pay attention. entra en el gozo de tu Enter Señor. on the joy of your Lord. El problema con la The iglesia trouble with the que church pierde el gozo, that lose their joy, que viven that tristes, live sadness, que vive sin that fuerza, live without strength, es porque perdieron el is gozo. because they lost their Porque joy. la Biblia dice Because the Bible que el says gozo del Señor that the joy es of mi the Lord is my fortaleza. strength. Y el gozo de Dios And the joy es of el the que me Lord is the fortalece. one that strengthens El me. gozo de Dios The strength no of me the deja Lord tirarme en la doesn't let depresión. me stay in depression. No me deja vivir sin Doesn't let me esperanza. live without hope. Porque esperanza Because tenemos en we Cristo have hope on Jesús, Jesus el Rey de Christ, Gloria. the King of Él glory. es mi He esperanza. is Y my vivo hope. con gozo. And I say it with rejoice. Esto no quiere decir Doesn't mean excepto de problemas. accept of troubles. No quiere decir que no haya It situaciones. doesn't mean that we will have Pero no pierdo el situation, gozo. but I don't have lose ¿Por my qué?
joy. Why? Porque mientras que yo hago lo que Dios Because me while I dice, do what God tells me yo to do, gano almas. I win Así el souls. que recibió cuatro The same way talentos, the one received el 4 que talents, recibió 3, the one that received el 3, que recibió 2, the one that received 2. todos ellos tenían algo en común. All of them had Que something ellos in common, ganaron. that Diga they conmigo, won. Say ganar. it with me, they won. Pero y a todos les dijo, buen siervo y And fiel, he told to everybody, en lo good poco fuiste servant, fiel, on the lowest en you lo were mucho te faithful, pondré, I will put you in much. entra en el gozo de tu Enter Señor. to the joy of the Lord. Pero el que recibió un But the talento, one that received 1 talent, cuando lo llamó, when he called le him, dijo, Señor, sabía que eres un he hombre said, duro, Lord, I know you were a very hard que man. tú recoges donde no esparciste, That you bring for those where you didn't put any. que tú quieres cosechar donde no That sembraste, you want to harvest when you didn't sow anything. aparte de miedoso, mentiroso, Besides, he being afraid he was a porque que no le liar. dio un talento, Because didn't he give him a y le talent? dijo, es que tuve miedo y lo He escondí, said, I was afraid and I hid it. pero aquí ya lo saqué But now I took it out y aquí te lo entrego. and I'm giving it to you. Y entonces el Señor le dijo, So the Lord said, siervo malo y negligente, Bad a servant and neglected. si sabías que siembro, If si you sabías know- que recojo donde no sembré, If you know that I pick up for and I didn't ¿por qué no harvest, diste mi dinero a los why banqueros didn't you give my money to the para bank? que cuando regresara lo recibiera con So when I intereses? came back, I would receive it with interest. Por lo tanto, By the way, póngame atención en esto, pay attention in porque this. aquí se va a dar cuenta por qué, aunque Dios bendice, Because right here you're gonna y see, hay trabajo, even though that the Lord hay blesses, clientes, there's jobs, hay there's negocio, clients, there's lo businesses, empezamos a perder. we start losing it. Póngame atención. Pay attention. Y el Señor le dijo, quítenle el talento And que the Lord tiene says, take away his talent y déselo al que tiene 10. and give it to the one that Él lo has 10. perdió He lost that por no ganar, because he didn't want, por no hacer lo que Dios les by dijo. not doing what God told him to Entonces do. la iglesia estamos So llamados, the church, we are nuestro being called, llamado and our no calling solamente es It's predicar, not for us to preach. nuestro llamado es ganar Our para calling is to Jesucristo, win for Jesus Christ. es ganar almas, Is to win souls. porque tenemos que predicar, Because we have to preach. pero tenemos que hacer But we discípulos also have to do y disciples. tenemos que And we have bautizarlos to baptize them. y tenemos que And we enseñarles que have to guarden teach todas them las cosas. to keep all the things. Si solamente predico, If we only preach, pero no hago but discípulos, I don't do disciples, entonces no estoy then ganando. I'm not winning. Y la iglesia está llamada And a the church, ganar. it's been calling Por to win. eso, That's why, aunque estos hombres y mujeres even though these men and women, comunes, common men que and no eran women, los grandes apóstoles, they were the big apostles. ellos vivían con gozo They were living with y joy. no perdieron el gozo. And they didn't lose the joy. Ellos sabían lo que tenían que hacer They en la knew vida. what they had to do in life. Ellos no vivían deprimidos, They didn't live in estaban depression. haciendo lo que Dios les dijo. They were doing what God told Ahora them quiero to do. mostrarte que la iglesia estaba Now I creciendo want to show you that the church was de una growing manera in an impresionante, impressive way. pero no estaba creciendo aquí But it wasn't growing in here por la predicación de los by the apóstoles. preaching of the apostles. Estaba creciendo It was growing por la predicación de by the hombres y preaching mujeres of men and que lo women habían perdido todo, that had lost everything, familia, trabajo, family, work, que no tenía that nada didn't have y anything. que iban por los caminos They were predicando, going through the ways y preaching. la iglesia iba And creciendo the church was y se iba growing, multiplicando. and it was multiplying. En medio de la In the midst persecución, of the persecution, la iglesia seguía the church creciendo was still growing. y la iglesia es llamada And the church is a being predicar called to preach en medio in the de la midst crisis que estamos of the viviendo, crisis that we're porque en living. medio de la Because crisis in the midst of es the cuando crisis más necesidad is hay en when el there's more mundo, need in the world, es cuando la gente más is necesita when the people recibir need de more Cristo. receive of Y Christ. como el testimonio que And escuchamos as la the semana testimony we heard pasada last week a través de la hermana through Yasmín, Hermana Jasmine, de la hermana from Adriana, Sister Adriana, cómo la iglesia recibe how the church y receives, cómo sin que anden persiguiendo a la how gente, we don't have to be following the la people. gente viene para que The oren people por comes ella, so we can pray for them. entregan su vida a They Cristo. give their life to ¿Por Christ. qué? Why? Porque hay necesidad en Because el there's mundo. the need in Porque the el world. mundo está clamando Because the world is y el mundo claiming, tiene it's gran calling, necesidad and it has a big y el mundo need. está en And the aflicción, world is in pero no affliction, sabe qué but hacer, they don't know what to do. no sabe cómo salir. It doesn't know La how to get gente no out. sabe cómo cambiar su People don't know vida. how to change their lives. No pueden salir de la They droga, can't get out of the drugs. no pueden salir del They can't narcotráfico, get out of narcotraffic. no pueden salir de la They can't get out prostitución of prostitution porque viven sin Dios because they live without y God viven sin and they esperanza. live without hope. Por eso, That's why ahí en el capítulo 8 right there in chapter 8 dice que uno de los hombres que it salió, says that one of the men que that también left, lo había perdido that todo, he also lost everything. un hombre común, A common man. que era un
era un servidor en la which iglesia. he was a servant on the church. No era el gran He predicador. wasn't the big preacher. No era alguno de los He apóstoles. wasn't one of the disciples. Este hombre se llamaba Felipe. This man was Philip. Dice que entonces Felipe en el verso 5, And it says in verse 5, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo. Philip going down to Samaria was preaching Y la Christ. gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, The people united were listening to the things that Philip oyendo was y saying, viendo las señales que hacía. listening and asking for the signs that he was doing. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, Because from many that had demons on them, salían estos dando grandes voces. they were getting loud Muchos voices. paralíticos y cojos eran sanados. Many crippled men were healed. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. So there was big joy in that city. Puedes perder las cosas, You can lose your stuff. puedes perder el trabajo, You can lose your job. puedes perder familia, You can lose family. pero hay algo que el diablo no te puede But quitar. there's something that the devil No cannot te take puede away. quitar la llenura del He Espíritu cannot Santo. take away the No te fulfillment puede of the Holy quitar la Spirit. autoridad de He cannot Jesucristo. take the authority of Christ. Y no te puede quitar el llamado And que he ha puesto en cannot tu take vida. the calling that God has put in your Por life. eso, aunque Felipe lo había perdido That's todo, why even Philip has lost no everything. podían detenerlo. He couldn't hold him back. Los demonios no podían The detenerlo. demons couldn't hold him back. Los demonios The huían demons will run away cuando Felipe hablaba de when Philip Jesucristo. will speak about Christ. Quiero mostrarte algo muy tremendo. I want to show you something. Sigue diciendo en el verso 9, Verse 9. pero había un hombre llamado Simón But there was a man called que Simon, antes ejercía la magia en aquella ciudad which before he was a physician, y había engañado a la gente de Samaria. and he was lying to the people of Samaria. Se había hecho pasar por algún grande. He was called as a big man. A este oían atentamente todos, Everybody will listen to him, desde el más pequeño hasta el más from grande, the smallest one to the diciendo, bigger one, saying, este es el gran poder de "This Dios. is the great power of God." Dice, y le estaban atentos And they were paying attention porque con sus artes because mágicas with his magic, les había engañado mucho he tiempo. had lied for a long time. Pero cuando oyeron a Felipe, But when they listened to que anunciaba el Philip, evangelio that he del was reino de announcing Dios the gospel of God, y el nombre de Jesucristo, and in the name of Jesus, se bautizaban hombres y they mujeres. were baptizing men and Y women, muchos recibían and salvación. many received salvation. Quiero que veas algo en la I want palabra. you to see something on the word. Que cuando estos que fueron esparcidos That when these were spread, e iban predicando el evangelio and donde they were iban, preaching the gospel anywhere llegaron they a go, una ciudad llamada Samaria. they went to a city called Samaria. Y dice que cuando escucharon a Felipe, And it says that when they listened to unánimes, Philip, quiere decir que united, toda la gente, it mire means esto, that everybody, toda la gente ¡vum!, volteó a ver a Felipe, everybody turned around and see porque Philip, había algo en Felipe because there was something on que Philip no habían visto that they antes. had never seen before. Antes que escucharan a Felipe, Before they listened to Philip, había un mago there que was se a llamaba magician Simón. called Simon. Había engañado a la gente mucho He had tiempo. lied to the people for a long time. Decía que lo que hacía He said that everything he did, lo hacía por el poder de Dios, he will do it for the power of pero God. era hechicería y era brujería. But it was witchcraft. Como hoy vemos tanta santería, Like we see so much witchcraft. hablan en el nombre de They Dios, speak in the name of God. de vírgenes y de tantas and virgins cosas, and so many other pero things. detrás de eso But behind hay all demonios that, there are y hay demons opresión. and there's oppression. Pero póngame atención en But pay esto. attention in this. Pero había engañado a la gente He had y lied la to the gente people, estaba atento a todo lo que and the hacía people was paying attention on el everything he brujo. did. The magician. Engañó desde los más chicos, He had lied to the engañó a los youngest ones, jóvenes he lied to the y youth, engañó a los and he adultos. also lied to the Y adults. toda la ciudad And the whole city vivía bajo un engaño. we live under a Pero cuando lie. llegó Felipe, But when Philip got there, entonces todos so estaban atentos. everyone was paying ¿Qué es attention. lo que estaba pasando? What was happening? Que lo mismo que está pasando para nosotros The en same este thing that's tiempo, happening for us in this time. donde Sacramento Where Sacramento y nuestra and nación our nation, está esperando it's waiting algo para ser something liberados. to be free. Porque si ellos estaban atentos, Because if they were es paying porque attention, estaban buscando algo it's para que because su they vida were fuera seeking for mejor. something for their life to be Hoy hay better. mucha gente entrando Now en la there's a lot brujería, of people going into witchcraft, entrando en el satanismo, going into Satan, entrando en tanta and perversión, so many perversion, porque están buscando algo because they're seeking for y en something. cualquier cosa, And like anything, cualquier tonto que se levanta, any dumb one that
gets up, diciendo cualquier clase de tonterías saying whatever dumb thing he comes out of por his las mouth, redes sociales by social o media, por algún medio de or comunicación. communication. Ahí están miles de There's personas thousands of people are escuchando y there, viendo. listening and looking. ¿Por qué? Why? Porque la gente Because the tiene people necesidad. have need of something. Porque la gente necesita Because the people need ser libre. to be free. Porque la gente no soporta Because seguir the viviendo people cannot el support infierno que están to live in viviendo en the sus hell that hogares, they're living in their lo que houses, están pasando en sus what they're going through in matrimonios, their marriages. la gente que está viviendo en las calles people that are living on the sin streets esperanza, without hope, sin hogar, without a house, sin familia, without family. están buscando They are algo. seeking Y something. cualquiera que viene, And y anybody hay that muchos comes, que vienen and there's a lot y of les them that dicen come cualquier and cosa says y anything. ellos lo creen They believe that. y lo siguen. And they follow ¿Sabe them. por qué? You know why? Porque la iglesia Because no the aparece por church ningún lado. cannot be found anywhere. Porque la iglesia no predica. Because the church doesn't Porque preach. cuando Felipe Because llegó when Philip got y there empezó a hablar de and he started Jesucristo speaking about y del Christ Evangelio, and about the todos estaban atentos everybody was y paying todos attention. recibieron al And they all Señor. received the Porque la Lord. iglesia Because the necesita predicar. needs to Porque preach. hay muchos que están Because esperando there's a lot that are ser waiting liberados. to be free. Como lo dice en Romanos As capítulo it says in 8, Romans chapter 8, versículo verse 19. 19, Porque el anhelo ardiente de la creación because the hot tongue of creation, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. it's to keep the manifestation Diga of the conmigo sons of fuerte, God. la creación. Say it loudly. The No, creation. no. Dígalo fuerte, la Say it creación. loud. The creation. Sacramento Sacramento. está esperando It's waiting que los hijos de Dios for the sons of se God to manifiesten. manifest. Toda esa prostitución que ve en All of las the calles, prostitution that you see on the todo ese streets, pandillerismo que ve en all las the gangs calles, that you see on the toda esa streets, gente sin hogar en las all the calles, people without a house ¿sabe on the lo que está streets? esperando? You know what they Está need? esperando que una mujer llena They're del waiting for Espíritu a Santo woman full of the Holy predique el Spirit Evangelio. to preach the Está gospel. esperando que un joven They're lleno waiting del for a Espíritu youth Santo full of the Holy y de fe Spirit and faith predique a Jesucristo preach Jesus resucitado. Christ that Y están rose. esperando para And they're ser waiting for liberados. them to be Toda free. esa perversión que All the estamos perversion viendo that we're seeing son los gritos de la are the creación screams of en creation on desesperación desperation por ser libres de la for freedom corrupción. from corruption. Así lo dice, That's what it says. porque la creación fue sujeta a Because vanidad, in creation was held in vanity, no por su propia not voluntad, by his own will, sino por causa del que la sujetó en esperanza. but because the one who hold it on hope. Porque también la creación misma será liberada de la cautividad. Because also creation will be free Cautividad de from the captivity, corrupción captivity of a corruption la libertad gloriosa to the glorious freedom de los hijos de Dios. of the sons of God. Porque sabemos que Because toda la we creación know that the whole creation gime a una calls one y aún está con dolores de and at parto once hasta is ahora. in pain of labor till now. Toda la nación All the nation está esperando a los hijos de Dios, is waiting for the sons que of los God hijos de Dios se and the sons of manifiesten. God to be manifested. Pero la iglesia dice, But the church es says que cada vez vemos más maldad, we see even more bad things every day. vemos más corrupción, We see more corruption. vemos más pecado. We see more sin. Claro que sí, Of course, pero está esperando but it's waiting que sea liberado. for it to be free. Quiero decirte esto y recíbelo en el nombre I de want to Jesús. tell you this and receive Que it in Dios the name está of Jesus. ungiendo y levantando That God is gente de fe anointing en, people of este faith tiempo on this y en time estos días and on these days para liberar to be free. a esas mujeres que han Those vivido en women that have esclavitud, lived on slavery, que han vivido en la and they have prostitución, lived on prostitution, para liberar esos free jóvenes, those young para people, liberar hombres to y free mujeres men and women que tienen that años they en la have drogadicción, years on drugs. están esperando They've been waiting que un hijo de Dios that llegue a son of God to y en be el there, poder del and Espíritu in the power Santo of the Holy Spirit, rompa con las cadenas with all the chains que han oprimido su that vida, have oppressed que rompa their con life, maldiciones to break the generacionales a generational través de la curses predicación del through the preaching Evangelio. of the gospel. ¿Cuántos dan un aplauso al How many Señor? give applause to the Lord? No puedo extenderme más en esta noche, I cannot extend more tonight. pero si tú crees que la bendición de Dios sobre la iglesia paró ahí, But if you believe that the Estás blessing of the equivocado. church stopped there, you're wrong. Hechos capítulo 2, Acts 2, la iglesia estaba pobre, church was poor. pero hacía lo que el Señor le But they were decía. doing what the Lord was telling Hechos them to do. capítulo 4, Acts chapter 4, las necesidades se iban supliendo. the needs were being covered. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 7, Acts chapter 7, la iglesia estaba enriquecida.
The church was rich, Pero lo que vemos adelante but what we see es que la forward iglesia entró en una dimensión de is that the prosperidad church tan got in fuerte a situation of so después much de lo que pasó provision after en what happened in Samaria, Samaria. de tal manera que mandaban ofrendas las In such way iglesias. the churches will Las send iglesias que offerings. estaban fuera, The churches that were aún de los outside, gentiles, even by the porque Gentiles, hubo una gran hambre because sobre there was Jerusalén. such a hunger over Jerusalem. Pero sabes que la iglesia del Señor But you nunca know that pasó the una church of the necesidad, God never passed over a porque need, las iglesias había gente because tan on the próspera churches there were so much que no people tenían being ningún prospered. problema They con didn't have mandar any donativos, wrong con to mandar send money, to ofrendas send offerings tan abundantes so que abundant podían suplir la necesidad de that they todas can las supply the familias needs of the whole y podían families, bendecir, and they can porque era una bless, iglesia próspera, because it was a prosperous porque era una church, iglesia que ganaba, because it was a church porque that era una will iglesia win, que predicaba because el it was a church that evangelio. will preach the gospel. Para todos aquellos que For han those perdido el gozo, for those of you que han perdido la lost the joy, alegría, that have lost their happiness, que han perdido el rumbo, and they have lost the way, o que se han olvidado del propósito de or they Dios have en lost, su vida. you have forgotten Tienes about que the purpose of your levantarte en el life. nombre de You have to Jesús, get up in the name of Jesus, porque hay algo que el diablo no te because there's puede something robar. that the devil cannot steal Dijimos, from es la you. unción, And we said it's the anointing, es la fe en tu it's the corazón. faith in your heart. No te puede robar el He gozo cannot steal your y no joy. te puede robar el He propósito de cannot Dios steal en tu the vida. purpose of God on your Iglesia, life. iglesia, vienen tiempos Church, there's a determinantes. determinant Estamos times that viviendo en happen. tiempos And we're determinantes living in y determinant estamos times. viviendo en tiempos And we're acelerados. living in hurry up times. Estamos viviendo en tiempos de mucha We're living corrupción in times of so much y corruption de mucho pecado, and so much sin. pero también estamos viviendo But we are also living en momentos de mucha on unción times of so y much mucho anointing poder and so much y mucha power gracia and sobre so la much grace iglesia. over the church. Y en el nombre de And Jesús in the name of recíbelo, Jesus, receive porque en it. este tiempo la Because iglesia in this crecerá y time the se church will grow multiplicará and multiply por hombres y by mujeres men and women que no tienen temor that have no fear. y que no se andan llorando And por they're las not cosas que han crying perdido. for the things that they have lost. ¿Sabe una cosa? You know something? Lo que tenía no puedo extenderme I tanto, cannot go more farther. pero ¿sabe qué valoraba la But you iglesia know something primitiva? that the old church Más que todas las cosas, era era la salvación. It was the salvation. Y por la salvación And by salvation, había gozo en su there was corazón. joy in their hearts. Hoy la iglesia moderna menosprecia la Today, the salvación modern church y le da despises tanta the importancia salvation. a otras And cosas they give importance to que another no quiero thing. decir que no sean importantes, I don't want to say that they're pero not no hay important, nada más but there is importante nothing even more que la important salvación that que Dios nos ha salvation dado. that God has given Porque us. dice la palabra que Because todo the word acabará en says esta vida. Nothing's gonna Cielo y end in this tierra life. pasarán, pero su Heaven and palabra earth will no pass, pasará. but His word will not pass. Todas las cosas All acabarán, things will finish, pero habrá algo que no but there will acabará, be something that is que es el not amor going de to Dios finish, which que ha is sido the love derramado of en God that has been nosotros. poured over us. La salvación para la The iglesia salvation for the debe de church ser el tesoro más has to be valioso, the most valuable debe de ser treasure. el motivo de alegría. Has to be the motive of joy. Y si creo en mi corazón And I believe in my y sé heart, en mi corazón que soy and I know salvo, in my heart that I'm que saved, cuando parta de este mundo that estaré when en la I presencia go de away Dios, from this place, I will todo be in the lo presence demás of es God. ganancia. Everything else, it's y lo winning. que viene por And what añadidura. comes, it will be just Y added. las bendiciones y la And the blessings prosperidad and prosperity viene por añadidura, are coming just to como to be bendición, added, as como blessing, provisión. as provision. Entonces, iglesia, So, church, levántate, raise up, porque vienen muchas cosas because para many things bendecirte. are coming to Pero la bless you, bendición but the blessing no vendrá sobre tu will casa not come over your si no house predicamos el if we don't evangelio. preach the gospel. Hay que salir a las We need calles. to get out to the Hay que streets. predicar a tiempo y fuera We de need to get tiempo. on time and Hay que out of predicar time. en los We have to hospitales. preach on the Hay que hospitals. predicar en las We have to cárceles. preach on the- Hay que on predicar en los jails, trabajos. on the Hay que works, predicar en las on escuelas. schools. Hay que llenar la ciudad We need to fill con the el city evangelio, with the gospel. porque hay mucha gente Because there's que está a lot of esperando a people that is Jesucristo, waiting on Christ. solamente que no lo saben. Only that they Pero don't know tú it. y yo tenemos But me and algo you, we have something. que aún los ángeles desearían, Even the angels would, y que es dar las buenas want nuevas to de give the good salvación. news of salvation. Los ángeles quisieran The angels ir y want predicar, Go and preach. pero no se les dio ese the privilegio. privilege wasn't Se given les to dio a them. la iglesia, It a was ti given y a to the mí, church, to you y and se to nos me. dio el privilegio
And we de have anunciar the a privilege to Jesucristo, announce Christ, de anunciar el Evangelio to announce the y de gospel, ganar almas. and to win souls. Vienen tiempos determinantes Times are coming de bendición, of blessing, de expansión of y de expansion, crecimiento and sobre la growing over the iglesia. church. Dale un fuerte Give aplauso a al big Señor. applause to the Lord. Ponte de pie en esta noche y levanta Stand tus up manos. tonight and raise your hands. Y hoy no voy a poner las manos sobre ti en esta And noche. tonight